Dios le bendiga. En la paz y el amor de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu repose siempre, por siempre y para siempre en vuestras vidas, en vuestros corazones. Gracias sean dadas a Dios una vez más el permitirnos estar en este lugar, en esta casa de oración que Dios ha provisto, comedor popular del pan espiritual. Transmitimos desde el templo de la Iglesia de Dios Camino de Santidad, aquí en la provincia de Talara, en la República del Perú. Saludamos a las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los 94.9 de la frecuencia modulada, a través de los 90.3 de Radio Camino de Santidad y de los 106.7 Radio Vida. El día de hoy continuaremos con la enseñanza que habíamos empezado el día de ayer, relacionado a aquella bendita palabra llamada Padre. Esto en virtud a que ya es tradicional que el tercer domingo de junio se celebre el Día del Padre. Secularmente hablando, partiendo de la definición del diccionario práctico castellano, la palabra padre significa un hombre o animal que engendra hijos, nada más. Esa es la definición que el diccionario práctico castellano le da a esa bendita palabra llamada padre. Sin embargo, decíamos, para aquellos que no vinieron ayer, para que puedan tomar el hilo de la madeja, decíamos de que bíblicamente hablando, esa bendita palabra llamada Padre abarca un mayor espacio, implica mayores cosas. No solamente es un hombre que engendra hijos, es mucho más que eso. Habíamos dicho también de que bíblicamente hablando habían tres clases de padre: el Padre Celestial, el Dios Eterno, el Padre Biológico, aquel que engendra hijos. Dentro del Padre Biológico también están los padres putativos, como le llaman. Son aquellos que adoptan hijos, no siendo biológicamente sus propios hijos, pero se convierten en padres putativos, como hablábamos un ejemplo. Faraón fue un padre putativo de Moisés, ya que lo adoptó como hijo e hizo de Moisés príncipe de Egipto por 40 años. Y también decíamos de que dentro del cuadro de padres biológicos también se podía involucrar aquellas madres de familia, mujeres que quizás fueron abandonadas por los esposos y que asumieron el rol de padre y de madre en la casa. Y que decíamos también que aquellas mujeres que las viudas con marido vivo, las viudas con el marido muerto, también desempeñan en algún momento el rol de padres. Porque padre no solamente es el que engendra, no necesariamente es el que engendra, decíamos, sino que padre es el que cría. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la tercera clase de padre eran los padres o el padre espiritual. El día de hoy vamos a retomar entonces, ¿no?, de que uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 9, el Señor Jesucristo dijo en una de sus enseñanzas: a ningún otro llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre en la tierra,
que se llama Dios. Cuando vinieron a Jesús, sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan enseña a sus discípulos, el Señor Jesús le dijo: cuando vosotros oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar en las esquinas, sino que tú sí entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, que Él te recompensará públicamente. No uséis vanas repeticiones, sino digáis de esta manera. Y digo: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Eso habíamos dicho respecto al Padre celestial, el Padre universal de los redimidos. Habíamos dicho también en primera de Juan capítulo 3 versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y en San Juan capítulo 1 versículo del 11 al 13: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué más habíamos dicho respecto al Padre Celestial? De que no toda la creación humana pueden llamarse hijos de Dios. Que era un error de la raza humana el decir que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Eso, bíblicamente hablando, no es así. Una cosa es cierta: todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios no son engendrados de voluntad de carne ni de varón. Decíamos que en primera de Juan capítulo 3 del 8 al 10, todo el que practica el pecado es un hijo del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. San Juan 8:44, Jesús le llama a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, están mal las personas que piensan que por el simple hecho de haber sido criatura de Dios somos hijos de Dios. Y esa es la filosofía, lo que enseñan los testigos de Jehová. Para ellos todos somos hijos de Dios. Por eso que dicen: ¿cómo cree usted que Dios es amor y va a crear un lugar de tormento para sus hijos? Yo que no, para sus hijos no. Dios no ha creado el infierno de fuego para los hijos, sus hijos, sino para el diablo y sus demonios y todos aquellos que desprecian la gracia salvadora de Cristo. Habíamos también tocado otro tema, de que están equivocados los amigos que quizás me sintonizan a través de las redes sociales, católicos, con el cariño y el respeto que les tengo, que es una blasfemia contra Dios, es una cachetada en el rostro de Dios, es un atentado a la santidad divina, llamarle al Papa, a ese personaje siniestro en la ciudad del Vaticano, en Roma, Santo Padre, porque ese título es el que tiene Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 17, Jesús, orando por la unidad de su iglesia, dijo: Padre Santo. Lo que han hecho los católicos, han invertido el orden y le llaman Santo Padre. O sea, le dan un título divino a ese hombre llamado Papa, que es tan pecador y peor quizás que cualquiera de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios. Algo que quizás me faltó decir el día de ayer, lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, que así como el padre corrige a su hijo y castiga a su hijo,
así también vuestro Dios castiga a sus hijos. Porque parte del amor de Dios es el castigo, es la disciplina y la corrección. Y del mismo modo que el padre castiga a su hijo, así también Dios castiga a los que toma por hijos. Amén. Luego estamos haciendo un repaso, ¿no? Mire, le repito de memoria toda la enseñanza de ayer. Yo estoy seguro que si le pregunto a alguien, a ver qué otro versículo le dije al padre, ya ni se acuerda. Alabado sea Dios. Habíamos tocado dos capítulos, el capítulo 1 del libro del profeta Isaías, el versículo de 2 al 4, cuando el Señor le llama a su pueblo Israel, hijos depravados, generación de malignos, pueblo cargado de maldad, que dejaron a Jehová vuestro Padre. Le habíamos también referido lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 1, versículos del 6 al 8, cuando Dios reprende y dice: oí, sacerdotes, así dice Jehová, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy vuestro padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy vuestro señor, ¿dónde está mi temor? Amén. Todo eso hablábamos del Padre Celestial. Así que eso para que los que no vinieron ayer tengan una idea siquiera de lo que estamos hablando, de lo que vamos a seguir hablando el día de hoy. Un pequeño repaso. Hoy vamos a continuar con el padre biológico. También tocamos por ahí unas cositas. Decíamos que el diccionario define padre a la persona, al hombre o animal que engendra hijos. Nada más. Ese es el recortado concepto de la palabra padre. Pero bíblicamente hablando, esa bendita palabra llamada padre abarca mucho más que engendrar hijos. Se le puede llamar padre de familia a un hombre que engendra hijos, que embaraza a una mujer y después la abandona como cualquier cosa, y que tiene que ser denunciado, demandado, hecho los sinvergüenza para que recién reconozcan a la criatura y pasen una pensión alimenticia. No se le puede llamar padre, ni animal siquiera, porque ofendemos al reino animal. Porque la Biblia dice que aún los chacales amamantan a sus crías, las fieras del campo amamantan a su cría, y no podemos llamarle a padre un sinvergüenza que se necesita que lo denuncien, que lo demanden, que lo enjuicien para reconocer la paternidad. Así que bíblicamente hablando, esa bendita palabra llamada padre significa mucho más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre, alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Que nos quede claro eso. ¿Ah? Habíamos dicho también que como padres, bíblicamente hablando, tenemos sagrados deberes que cumplir, y que hemos de cumplirlos hasta que la muerte nos sorprenda o hasta que Cristo venga. Sabiendo que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:1, y cosa de mucha estima es el fruto del vientre. Herencia de Jehová. Y por tanto, como padres, nuestro primer deber es amar a nuestros hijos. ¿Cuándo creen eso? Padres, amad a vuestros hijos. No los maldigáis, porque son herencia de Jehová. Y a Dios vamos a darle cuentas acerca de ello. Y el amor implica velar por su sustento. El amor como padre se demuestra con hechos. ¿Cuándo me están entendiendo? Más que palabras, hechos.
porque nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra conducta habla más que 1.000.000 de consejos. Y como padres debemos velar desde su protección, desde aún antes que naciesen, estando en el vientre de la madre, desde ahí es nuestra responsabilidad de velar por la vida de ese nuevo ser que está a punto de nacer. Velar por su protección física, moral y espiritual de toda contaminación. Debemos entender que otro de los deberes como padres es ser maestros de nuestros hijos, ser sus guías espirituales, ser sus instructores. La mejor universidad es su casa, por si no lo sabía. Y los mejores catedráticos debemos ser nosotros como padres. ¿Cuántos me están entendiendo? Las maestras de escuela bíblica, aunque algunas están ahí para que se enseñen todavía, solamente son una ayuda nada más, un complemento. Pero los verdaderos instructores y catedráticos, maestros y profesores de nuestros hijos somos nosotros los padres. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Israel: oye Israel, así dice Jehová, estas palabras que yo te ordeno hoy, le dijo a los padres, las escribirás en los postes de tu casa, en las paredes de tu casa, y se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos al acostarse y a levantarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces es nuestra responsabilidad como padres instruir a nuestros hijos, ser ejemplo de ellos. ¿Qué le estamos enseñando nosotros como padres a nuestros hijos? ¿A ser borrachos? ¿A ser fumones? ¿A ser lo que muchas veces somos? Eso es lo que estamos enseñando. Tengamos mucho cuidado, porque lo que se siembra se cosecha. Alabado sea Dios. Entonces, pesa sobre nosotros una gran responsabilidad, mis amados hermanos, de ser padre de familia. Porque a Dios vamos a darle cuentas. Habíamos tomado como un ejemplo de un padre ejemplar, de este hombre llamado Job. Muchas veces los padres solemos renegar de los hijos. Encima que nos portamos mal como padres, renegamos, los maldecimos. Job, uno de los patriarcas en la Biblia, dice que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. ¿Y qué es lo que hacía este padre? ¿Qué es lo que hacía él? Dice que todos los días, cada mañana, muy de temprano, se levantaba a orar por sus hijos. Y no solamente oraba por sus hijos, sino que ofrecía sacrificio a Jehová. Mataba animales cada mañana muy temprano y ofrendaba a Dios por la expiación de los pecados de sus hijos. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que Dios enseña en su palabra, que como padre debemos hacer. Y en la Biblia hay 2 mujeres. No mencionan el nombre del papá de Timoteo, ni siquiera, más dice que su padre fue griego, nada más. Pero ni siquiera el nombre del padre Timoteo lo menciona la Biblia. Pero sí menciona a sus 2 mujeres, su abuela Loida y su madre Eunice, que hicieron de padre y de madre para ese hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya.
Entonces, dentro del amor que como padres tenemos que brindarle a nuestros hijos, está la disciplina. Parte del amor es la corrección. ¿Cuánto creen eso? Parte del amor es la disciplina. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Libro de Proverbios, capítulo 13. Que el Dios de los cielos nos bendiga y nos santifique a través de su palabra. Proverbios 13, 24. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay una idea equivocada, un concepto equivocado de algunos padres de familia, y perdónenme la expresión, de algunos abuelos alcahuetes, que se molestan cuando la mamá o el papá corrigen al niño. No le castigues. Tú no quieres a sus hijos. Qué idea más errónea. Dice que el que detiene el castigo a su hijo es porque no lo ama, sino que lo aborrece. ¿Cuántos me están entendiendo? Parte del amor es la corrección. Cuando la situación lo amerite, hay que disciplinar, hay que corregir. Si Dios, siendo Dios, azota y castiga a todo aquel que toma por hijo, Dios siendo Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? No, dice, yo quiero tanto a mis hijos que me da pena castigarlos. Ya mañana más tarde te veo haciendo cola ahí en Río Seco. En Río Seco te veo haciendo cola. Porque no supiste criar a tus hijos. Alabado sea Dios para siempre. Se cuenta la historia de un hombre que fue condenado a 10 a 15 años de cárcel. Alabado sea Dios. No, lo habían condenado a pena de muerte en la silla eléctrica. Se había convertido en un avesado delincuente. Y había matado. Y en el estado de aquel país, la pena de muerte era legal. Y el último deseo que le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Que hagan venir a mi madre. Y la mamá fue. Su hija quiere verlo, es su último deseo, antes de morir en la silla eléctrica. La madre se sorprendió. Ese muchacho había quedado huérfano a temprana edad. Le tocaba a la madre la responsabilidad de saberlo criar. Pero el niño empezó su vida delictiva en el colegio. Era muy humilde. No tenía padre. Lo que la madre ganaba no alcanzaba. Entonces el niño comenzó a robarle los lapiceros, los lápices, los borradores a sus compañeros del aula. Llegaba con cajas de colores, llegaba con lápices que no eran suyos, con borradores. Y la mamá nunca le preguntó de dónde traía esas cosas, si ella no se lo compraba. Se hizo un muchacho igual. Un adolescente comenzó a vestir ropa que ella nunca le compró. Buena camisa, buenas zapatillas, Adidas, Nike, de marca. Y la mamá nunca le preguntó de dónde sacaba el dinero para nada. Y así fue delinquiendo. Hasta que una vez, al cometer un robo, tuvo que matar. Y lo sentenciaron a pena de muerte. Cuando le preguntaron cuál es su último deseo, quiero ver a mi madre. A esa mujer llamada madre. La mamá va. Y no podía solamente a través de una ventanilla comunicarse. Entonces la dejan a sola. Hijo,
Me han dicho que quieres hablar conmigo. Sí, mamá. Es mi último deseo hablar contigo. A ver, dime. Pero quiero decírtelo al oído, porque no quiero que los guardias escuchen. Aquí hay cámaras, hay grabadoras, así que pega tu oído bien a la ventanilla, pégalo bien, tu oreja. Y la mamá obediente, más. Y cuando estuvo ya cerca, ¿sabe lo que hace este muchacho? Le muerde la oreja a su madre. Se le prende como se prende un perro pitbull, tan fuerte, y le arranca la oreja. Esa mujer lloró, gritó desesperadamente. Mucha oreja. Y ella dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Porque nunca me corregiste. Desde niño, yo empecé robando cosas en el colegio y nunca me corregiste. Ni siquiera me llamaste la atención. De joven igual seguía. Y ahora voy a morir por esa vida delictiva porque tú nunca me castigaste. ¿Cuándo me están entendiendo? El que detiene el castigo a su hijo es porque en su alma lo aborrece. Mas el que ama a su hijo, desde temprano, desde pequeño lo corrige. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Parte del amor es la corrección. Las nuevas leyes que hoy en día hay, sancionan, castigan y van presos los padres por castigar al hijo. Por eso que hoy día tenemos la generación de jóvenes que tenemos. Amén, hermanos. Leamos nuevamente Proverbios 13:24. Como deberes, como padres, amarlos, alimentarlos, sustentarlos, educarlos, criarlos en disciplina y en el temor de Dios. Proverbios 13:24, ¿qué dice? Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Es bíblico entonces que impongamos corrección y disciplina a nuestros hijos. Es un mal concepto aquel que tiene mucha gente que dice que ama tanto a su hijo que por eso no lo castiga. Cría cuervos y te sacarán los ojos, es un refrán. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, dice Dios en su palabra, deber de los padres a los hijos. Amén. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino disciplinarlos. ¿Qué dice? A ver, nuevamente el 4 que dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero para eso yo debo ser el ejemplo de ellos. ¿Habla de disciplina o no habla de disciplina? Habla de corrección, habla de amonestación. Eso es lo que le pasó al sacerdote Elí. Honró más a sus hijos que a Dios. Llegó a los oídos del sacerdote Elí que sus hijos fornicaban con las jóvenes de Israel dentro del templo. Hacían sus cochinadas en los aposentos interiores del templo. Los hijos del sacerdote, del pastor de aquel entonces, el sacerdote Elí. Y él nunca los amonestó, solamente decía, hijito, no es buena cosa lo que se escucha por ahí. Nada más, nada más. Y Dios le dijo, por cuanto has honrado a tus hijos más que a mí, tus hijos y tú serán cortados de mi presencia, y nunca más de tu familia, de tu casa, se levantará sacerdote para Jehová.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque yo honro a los que me honran y a los que me menosprecian los tendré en poco, dice el Señor. Eso Dios enseña en su palabra. Cuando la Biblia dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, es cierto eso. Que la Biblia nos llama y nos ordena, nos manda, nos autoriza a corregir, a castigar, a disciplinar a nuestros hijos. Pero hay formas y maneras. Yo hace unos días atrás amonesté a una madre de familia que me contaba y me decía, estaba tan encolarizada que a mi hijo lo agarré a puñetazos y a mi hija le agarré un par de cachetadones. Yo le digo, Dios tenga misericordia de este siervo. Nunca castiga así a sus hijos. Ese es provocarlos a ira. Eso es hacerles rebeldes. De darle de puñetes y patadas a sus hijos o de cachetadas en el rostro es tirarle el autoestima al suelo. Usted le está tirando la autoestima de sus hijos al suelo. Tome un látigo, una correa y dele en el nombre de Jesús. Y cuando lo castigue, cierre su boca, porque hay padres que castigan y comienzan a maldecirle, ¿no? Sí, inútil, buena para nada, eres un adefesio, no sirve para nada, basura, esto, así. Es el lenguaje. Juntamente con mía, ¿sabe que lo que más duele? No son los latigazos, porque eso es con flotación, pasa el dolor. Las palabras se quedan grabadas. Yo tengo la edad que tengo y todavía recuerdo las palabras que papá decía cuando nos castigaba. Cómo Dios me ha castigado con estos hijos, desgraciados, inútiles, callejeros, buenos para nada, inservibles. Mira, ¿cuántos años ha pasado? Y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo, dice el Señor. Proverbios 19, verso 18. Ahí. Aquí hay madres y padres que castigan malamente a sus hijos, que cuando tienen bronca con el marido se desfogan con los hijos. ¡Ay, qué adefesio! Trace de su abuela, todavía dice. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Amén. Castiga a tu hijo, pero hagámoslo de la mejor manera. Amén. No provocándolo a ira, no haciendo que te falten el respeto y te respondan, porque eso es lo que pasa. Si agarras y lo cierras a patalla, puñetes, te expones a que reaccione, porque ante una acción viene una reacción. Una acción provoca una reacción. ¿Y qué tal si se te va encima? ¿Qué tal si igualito te contesta puñete a patada? ¿Cuándo me están entendiendo? Así hay hombres que no solamente, y padres de familia y madres de familia, que no solamente castigan al hijo malamente, sino que encima las palabras que sueltan son un desagüe abierto, una cloaca abierta. ¿Ve? Y así dice que es varón, y así dice que es evangélico. Bonito la cristiana. Y le dice el vecino a la mujer, puede ser que quieras irte a donde se va esa hipócrita que está al lado, que va con la Biblia. ¿Aló? Eso pasa. Pero también hay, como padres, que tenemos esos sagrados deberes que cumplir. También los hijos, como hijos, tenemos deberes para con nuestros padres. ¿Cuánto creen eso? Efesios capítulo 6, deberes de los hijos para con los padres. Versículo 1 al 3. Amén. Efesios capítulo 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Hijos, ahora vamos viendo deberes de los hijos para con los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres, al padre y a la madre. Porque hay también hijos que dicen, solamente le hago caso a mi papá, pero a mi mamá no pasa nada con mi mamá. A mi mamá nomás le tiemblo, pero a mi papá no pasa nada, es un alma de Dios. A los dos hay que obedecerles. Basta que sean tus padres. No dice la Biblia, por ejemplo, si tu padre es un ladrón y si tu padre es un borracho, no le hagas caso. Si es tu padre, a pesar de los errores que cometa, a pesar de las faltas que tenga y los defectos que tenga, es tu padre y es tu madre. El mandamiento de Dios es claro, sin condicionamiento. No dice, obedece a tu papá siempre y cuando sea buena gente, o sea un buen hombre. ¿Cuántos me están entendiendo? Basta que sean nuestros padres para obedecerlos. Un día Dios los juzgará por su sinvergüencería, por sus errores que comete y sus faltas. Pero el deber de nosotros como hijos es obediencia. Amén. Qué tanto regalo y regalo. Gloria a Dios por los regalos. Pero más que todos los sacrificios, que todas las ofrendas, que todos los regalos, Dios se complace de la obediencia. La obediencia es la máxima expresión y demostración de amor para nuestros padres. ¿Qué le vale que le regale ropa, zapatos, qué sé yo, hasta un carro? Si en vida eres un acabamiento de vida para ellos. Eres un desobediente de primera categoría, eres una desobediente de primera categoría. Chupamuela, pelaojo, tuerceboca, la dejas a tu madre hablando. ¿Aló? Así hay. Que te tocan pandero y cantan alabanzas, algunos músicos. Y en la casa tremendo desobedientes. Mamá les está hablando, habla con mi espalda. Y salen andando. Le chupan las muelas, le pelan los ojos, le tuercen la boca y salen hablando. Y salen caminando. Ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Tipos peligrosos, hijos desobedientes a sus padres. Eso se va a ver marcadamente en estos últimos tiempos. Señal de los últimos tiempos. Amén. La marcada desobediencia. Obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, dice, delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida. Aconsejaba a un joven que cada vez que veo a su madre, porque fue abandonado por su madre solamente vive un mar de lágrimas. Me dice, pastor, ya no sé qué hacer con este hijo. Me he sacrificado tanto trabajando desde que su padre los dejó. Ahora es un profesional, es ingeniero y es un desobediente, es un malcriado. Cuando trabaja ni siquiera se comida y dar algo para comida. Todo para él, todo para él. Yo le digo al varón, por más profesional que seas, lástima que seas ingeniero, pero jamás te va a ir bien si no honras a tu padre y a tu madre. Porque el primer mandamiento para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la faz es honrar al padre y a la madre. Y cuando la Biblia dice que hay que honrar al padre y a la madre, honrar es amar, respetar, obedecer, engrandecer, valorar. Y es en vida que se valora y se estiman los padres. De muerto ya es pura hipocresía, lágrima de cocodrilo. ¿Sabe por qué ese dicho de lágrima de cocodrilo? La naturaleza de este animal es que cuando la mamá cocodrilo pare a sus crías, después que los ha parido se los come o simplemente los mata, y una vez que los mata comienza a llorar este animal.
De ahí viene ese dicho, lágrima de cocodrilo. Hace el daño, hace el perjuicio y luego llora. Así pasa con muchos hijos hipócritas. Son en el acabamiento de vida de sus padres. En vida le hacen la vida cuadritos a la mamá y al papá. Y una vez que están muertos en el cajón quieren meterse de cabeza hechos los hipócritas. Y todavía culpan a Dios. Dios, qué malo que eres. ¿Por qué te llevaste a mi madre? Hipócrita. Mejor estar arriba que estar aguantándote a ti sin vergüenza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Santo es el Señor. El primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien es honrar a tu padre y a tu madre. Al margen de los errores, los defectos, las faltas que pueda cometer este o esta, como madre o como padre. Un día Dios lo juzgará, estarán en el tribunal de Dios. Pero mientras estemos en la tierra es un mandamiento de Dios que debemos obedecerlo y honrar a nuestros padres. ¿Cuándo creen eso? Si tienes algo contra tu padre, dice 1 Timoteo 5:1, no reprendas al anciano, dice. Exhórtalo como a un padre. Y a tu padre no lo gritas, no le faltas el respeto, no le hablas como cualquier cosa, porque es tu padre y es tu madre. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Alabado sea Dios. Amén. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. ¿Cómo vamos a pretender agradar a Dios si somos tremendos desobedientes? En todo. ¿Cómo vamos a pretender agradarle a Dios si nuestro comportamiento como hijos deja mucho que desear? A veces hay gente de altar, viene, para, ministra alabanza, canta, coro, toca el pandero, qué sé yo. Está de maestra de escuela bíblica, está de auxiliar, qué sé yo, no sé. ¿Aló? Dios conoce el corazón de cada uno. A Dios nadie lo puede engañar. Su palabra nos desnuda. Es como un espejo en el cual Dios permite que nos miremos. ¿Qué clase de hijos somos? Usted no ha leído ese proverbio capítulo 10 verso 1 que dice: el hijo sabio alegra a su padre, mas el necio o la necia es tristeza y vergüenza de su madre. Alabado sea Dios. Dice que el que menosprecia a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El príncipe de las tinieblas gobernará tu vida, hijo que me escuchas. Y vemos ejemplos de malos hijos. Dina, por ejemplo. Génesis 34. Una jovencita. La única hija mujer de 12 hijos varones que tuvo Jacob. La única, la engreída. ¿Cómo terminó? Fornicando. ¿Qué sección para un padre? Y ese acto de fornicación con un hombre que recién había conocido. Recién, dice que era amor a primera vista. Eso se ve a diario en nuestros tiempos. No son marido y mujer, ya están fornicando, se van a cuchitriles, se esconden, se meten al hotel y a fornicar a todo viento ahí. ¿Aló? Siendo la vergüenza y la tristeza de sus padres. Ahí vemos un mal ejemplo de hija, Dina. Y por ese acto murió gente inocente, porque sus hermanos, para vengar la honra de su hermana, hicieron matanza de lo del pueblo de ese hombre. Y apenas la conoció, la hizo su mujer. ¿Cuántos padres se privan de muchas cosas, se sacrifican de muchas cosas y a sus menores hijos para mandar a estudiar a una hija, a un hijo, a Lima, a Trujillo,
y le salen con el diploma de honor, un hijo, una hija. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que se está viendo ahora. Y después, para remediar, ponen el parche antes que salga el chupo. ¿Aló? Que se casen, que se casen. Arroz con leche, me quiero casar. Cuando ya han fornicado. Conocido. Cuando dicen gloria a Dios. A su nombre. A su bendito nombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Ejemplo de un mal hijo. De un hijo necio, Sansón. De joven. Su debilidad fueron las mujeres. Y no de las del pueblo de Dios, sino de las filisteas. Le encantaba, su debilidad era las filisteas porque usaban minifalda, blusas recortadas con ombligo pelado, pecho pelado, espalda, brazo pelado, todo pelado. No dejaban nada a la imaginación. De esa les gustaba Sansón. No de las anticuadas con falda larga, no, esas son muy anticuadas. Les gustaba a las mujeres que todos usaban mocho. Eran de la cultura mochica. ¿Aló? Y vino donde sus padres, que fueran a tomar esposa para él de las hijas de los filisteos. Y sus padres le aconsejaron a su hijo: hijo, ¿que te quieres casar con una mundana, con una pagana? Que no hay en el pueblo de Dios una mujer que la tomes por esposa. Tienes todo el derecho de casarte, pero la elección que estás haciendo no es la correcta. Tú sabes, tú eres juez, él era una autoridad, conocía al dedillo la ley de Jehová, pero no, la quiero esa filistea. No obedeció el consejo de sus padres. Dice que el hijo necio menosprecia la corrección del padre. Amén. Ya usted sabe cómo terminó Sansón, siendo un payaso de circo, el hazmerreír de la gente. Porque para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la faz de la tierra, es honrar, obedecer, respetar, amar a nuestros padres. Es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien. Y podríamos enumerar Absalón, otro ejemplo de mal hijo. Lástima, no había hombre más guapo que él. Era de alta estatura. Nadie en Israel le llegaba ni a los hombros. A lo único que le llegaban a los hombros. Era tan alto y extremadamente apuesto. Tenía un cabello enrizado, rubio, una cabellera que pesada en oro valía plata. Era extremadamente atractivo. Y era príncipe porque era hijo del rey. De tal manera que a la muerte del rey David, él iba a ser el heredero del trono. ¿Cuándo me están entendiendo? El amado Absalón, ¿qué hizo? Levantarse contra su propio padre. Y empieza por desacreditarlo. Dice que él se ponía, ahí estaba el palacio, se ponía ahí en el camino que conducía. Cuando venía el pueblo a consultar al rey, él se ponía en el camino. ¿Dónde vas? ¿A ver al rey? Pero el rey está muy ocupado. Está con sus amantes, ahí está con sus queridas, sus mujeres. No tiene tiempo para atenderte. Dice que les besaba la mano y le robaba el corazón al pueblo. Ay, si tan solamente yo fuera el rey, yo les haría justicia. Papá no. Ahí está con sus queridas, sus amantes, ahí disfrutando de sus mujeres. No tiene tiempo para ustedes. Desacreditando al padre. ¿Cuándo me están entendiendo?
robándose el corazón del pueblo. Hacía hijos. Desacredica. ¿Qué dice la Biblia? No descubras la desnudez de tu padre ni de tu madre. Sea lo que fuere tu padre. ¿Qué es lo que le pasó a Can, de los 3 hijos de Noé? Noé se emborrachó y de borracho se calateó. Y el menor de los hijos, Can, dice que lo vio desnudo a su padre y comenzó a reírse, a hacer burla de su padre. Y fue donde su hermano Sem y Jafet. Papá está borracho, jaja, venga a verlo. Sus hermanos, dice que tomaron unas cobijas y de espalda cubrieron a su padre. Amén, hermanos. Cuando la Biblia me habla a mí, no descubra la desnudez de tu padre. Puede que tenga sus errores, sus defectos. Llámalo a solas, conversa a solas, amonéstalo. No lo reprendas, exhórtalo como a un padre. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Hay hijos que desacreditan al padre, mujeres que desacreditan al marido y le van contándole a todo el mundo como su marido, o maridos que le van contando a todo el mundo como su mujer. ¿Aló? Cuando tú hablas de tu marido, habla de ti misma, porque ya no son dos, son una sola carne. Cuando tú hablas de tu mujer, no hablas mal de tu mujer, hablas mal de ti mismo, porque ya no son una misma sola carne, una sola carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso enseña a Dios en su palabra. Como hijos, vemos a un Absalón, un mal hijo. Caramba, iba a ser el próximo rey, pero se adelantó al tiempo. Todo es en el tiempo de Dios. Ya sabe usted cómo terminó Absalón. Quiso destronarlo a su padre, usurpar el trono y ya quedó colgado como una piñata. Alabado sea Dios. Y murió muchacho, ¿eh? Para que sea de larga vida sobre la fe. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Fuerte la palma. Murió tempranamente Absalón. Tempranamente. Dios lo cortó. Claro. Su padre no era una joyita. Tenía sus defectos, tenía sus errores. Aunque a pesar de ello decía que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. A pesar de sus defectos, a pesar de sus pecados, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Es que Dios, el hombre mira lo de afuera. Dios mira el corazón. Y un tema que Dios me ha dado, me ha comenzado a inquietar. Un corazón conforme al corazón de Dios. Es un tema que lo estoy ahí madurando, masticando y marinando. Y la tercera clase de padre es los padres espirituales. ¿Cuántos creen que hay padres espirituales? ¿Quiénes son? ¿De quién habla la Biblia? Padre espiritual. Libro de Filemón. Abra su Biblia. Filemón, versículo 8 al 10. Amén. La epístola del apóstol Pablo a Filemón. La epístola del apóstol San Pablo a Filemón, versículo 8 al 10. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. Amén. Te ruego por mi, ¿qué le dice? ¿Cómo le llama? Hijo Onésimo. Por mi hijo Onésimo, el cual engendré en mis prisiones. ¿Sabes quién fue Onésimo? Era un sirviente, cuando estaba en libertad, era sirviente de Filemón. Filemón era un hombre empresario, tenía mucho dinero, una solvencia económica, una posición social, y su criado se llamaba Onésimo, pero le robaba. Llegó a robarlo, fue descubierto y Filemón se encargó de meterlo en la cárcel.
Y Pablo el apóstol estaba en la cárcel, pero no por ladrón, sino por causa del evangelio. Y en la cárcel lo conoce a Onésimo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo predica a Onésimo, y en la cárcel le predica, lo evangeliza, y le hace la oración de fe, y se convierte al evangelio. Pablo fue su padre espiritual. ¿Cómo le llama a Onésimo? Mi hijo, el cual engendré en mis prisiones. Padre espiritual es aquella persona que te lleva el evangelio, que te guía a los pies de Jesucristo, aquel que te alcanzó el plan de salvación. Padre espiritual es un pastor de la congregación, que te da el alimento diario, la palabra. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Cómo le llama Pablo a Timoteo? Hijo amado. Mi hijo amado. Mi hijo. Hay hijos que no reconocen al padre, ¿no? No desconocen a su padre. Son unos hijos malagradecidos. A pesar de divergencias que hubieron en su tiempo con el pastor Patrocinio, con el pastor Monterrey, jamás lo desconoció como padre. Mi padre espiritual, Pedro Solís, Dioses, en Venezuela. Él me llevó al evangelio, él me trajo a los pies de Jesucristo. De ahí, pastor Patrocinio, Jorge Monterrey, mi padre es espiritual. Yo no puedo desconocer a un padre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ah? Porque es el que te engendró en el reino espiritual. Los pastores somos llamados o denominados de esa manera. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No quejándose, hay unos quejosos. Paran quejándose nomás. ¿Ah? Y andan pues regando su veneno. Como la víbora. Víbora, ese nombre te han puesto, porque en el alma lleva, ¿qué? El veneno mortal, y que va regando por ahí, quejándote y quejándote. Eres don quejoso o doña quejosa. ¿Se da cuenta? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No son dignos de ser llamados ovejas. La cabra siempre tira para el monte. Hacen lo que se les da la gana, van y vienen y en el camino se entretiene. Adivinanza, adivinanza. Va y viene y en el camino dice, ¿qué es? El cerrojo. Así, hermanitos, van y vienen, hacen lo que quieren. Que Dios los bendiga. No se llame oveja, porque las ovejas oyen la voz de su pastor y lo obedecen. Amén, hermanos. Son nuestros padres. Del mismo modo que le debemos obediencia a nuestros padres biológicos, le debemos obediencia a nuestros padres espirituales. Porque ellos velan por vuestras almas, como que han de dar cuentas a Dios. Así dice Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, 17. Vamos terminando ya. Amén. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Sean tenidos en doble honor y en alta estima, sobre todos los pastores que trabajan, no son vagos, trabajan en enseñar y predicar. O sea, la enseñanza de la palabra y la predicación del evangelio es un santo trabajo.
¿Cuándo me están entendiendo? ¿Por qué vas a dar tu diezmo para mantener ese vago de tu pastor? Y la gente ignorante, ¿ve? No saben que el predicar y enseñar es un digno trabajo. Trabajamos para la mejor empresa del Dios del cielo. Y para el jefe más justo de toda la tierra. Paga bien a que le sirve. A su nombre, a su bendito no, alabado sea Dios para siempre. A los ancianos, pastores que gobiernan bien, sean tenidos en alto honor y en doble estima por causa de su obra. Mayormente, dice, a los que trabajan en predicar y enseñar. Porque no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. Dice la palabra. Pero no, hijo malagradecido, no diezman, no ofrendan. Son como los hijos biológicos, ¿no? Nunca se acuerdan llevar un kilito de pescado a su padre, un pollito para papá, para mamá, una bolsa de fruta. No, dice, ¿por qué? Mi mujer se amarga porque hacéis, ¿no? Hacéis nueras. Dios las perdone. ¿Ah? A veces los hijos tienen escondiditos. Mamá, pues no le vais a decir a mi mujer porque se amargan, sin vergüenza, ¿no? Eso pasa. Alabado sea Dios. Así como honramos a nuestros padres, también a vuestros padres espirituales. No lo digo por mi persona. Dijo el apóstol Pablo, no es que busque dádivas, sino que busco que abunde fruto a vuestra cuenta, dice el Señor. Por eso que está escrito en la palabra, Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice Dios en su palabra. Terminamos con esto. Amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado, instruido en la palabra, haga partícipe de toda buena obra aquel que lo instruye. Póngase sobre vuestros pies, mis amados. Obedeced a vuestro Padre Celestial, obedeced a vuestros padres terrenales y obedeced a vuestro Padre Espiritual, porque esto es bueno y esto le agrada al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Que la enseñanza de tu palabra, Dios Todopoderoso, quede profundamente grabada en nuestros corazones. Santifícanos en tu palabra. Vivifícanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos una ofrenda de aplausos, Señor.